Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a esperar un momento a ver si hay alguna persona que se conecta. Instagram muy servicial, dice, estamos avisando a más seguidores para que se unan a tu vídeo. Bueno, hoy el título que he puesto es Gracias, mi querido ego. Había hecho un reel muy breve, pues eso, de un minuto, con una cosa que se me había ocurrido en relación a este título, ¿no? Y luego pues también colgué en YouTube un vídeo de 3 minutos ampliando un poquito la reflexión. Y sentía hacer un directo sobre este tema porque muchas veces estamos con el ego como demonizándolo, ¿no? Diciendo, ay, el ego, maldito ego, qué lata me da. Y bueno, pues se define de muchas formas, desde muchas corrientes. Y yo he sentido siempre, pues bueno, siempre, de un tiempo a esta parte, pues entender nuestro ego como una parte de nuestro ser humano, ¿no? Partimos de la concepción de que somos luz, somos esencia, encarnados en un cuerpo humano, en su parte física, mental, emocional y su propia parte energética. Y el ego se va formando a lo largo de nuestra vida, es nuestra estructura de personalidad que va fraguándose según las diferentes experiencias que cada uno vamos teniendo. Por eso los diferentes tipos de personalidad. Y solemos decir que el ego nos da mucha lata, porque bueno, pues la mente en su naturaleza, que es pensar, que es analizar todo lo vivido, que es proyectar hacia el futuro, pues está siempre en esa actividad, a veces de una manera pues muy frenética. Y bueno, pues hay muchas corrientes, muchas filosofías que a lo largo de los siglos nos han ido indicando cómo podemos ir cada vez más a nuestra parte esencial, con distintas técnicas. Pues la meditación, por ejemplo, nos ayuda a un proceso de desidentificación de nuestro cuerpo mental, de forma que cuando nos ubicamos en el sentir y vamos hacia nuestro corazón, y nos centramos, por ejemplo, en la respiración o en el latido cardíaco, podemos, cuando alcanzamos relajación y serenidad, concentrarnos en la respiración, por ejemplo. Cuando nos concentramos en la respiración, ahí podemos observar los movimientos de nuestra mente, podemos observar esos pensamientos, algunos de ellos, porque los científicos nos dicen que hay más de 75.000 pensamientos al día, pero algunos de ellos sí que podemos observarlos. Igualmente, cuando estamos desde esa sensación interna, desde ese sentirnos, podemos sentir nuestro cuerpo y darnos más cuenta de si hay algún dolor, si estamos cansados y también nuestras emociones. Cuando estamos en esa parte de observar, decimos que nos desidentificamos porque no estamos arrastrados en todo ese pensamiento mental, en todo ese movimiento de nuestra mente y tampoco estamos invadidos por las emociones. Puedo darme cuenta de que estoy triste desde un lugar sereno, por ejemplo. Bueno, con diferentes técnicas esto se puede conseguir y cuando practicamos la meditación cada vez pues estamos más momentos del día en esa presencia en la que somos observadores al tiempo que vivimos las diferentes situaciones de nuestra vida. Y por ejemplo, pues uno de los beneficios que se cuenta más de la meditación es cómo podemos pues observar y afrontar diferentes situaciones de nuestro cotidiano desde un lugar más sereno, ¿no? Por ejemplo, situaciones de estrés en el trabajo, podemos ver cómo respondemos de otra manera que no reaccionar. Esta parte de ego, de estructura mental, en cada uno de nosotros se ha ido formando pues a lo largo del tiempo. Nacemos esenciales, somos bebés que estamos pues como muy chiquititos ahí y en nuestra esencia, en nuestra energía. Y a medida que vamos creciendo, lo que nos ocurre es que pues vamos llenándonos de muchas cosas. Nuestros padres nos dan una educación, aprendemos lo que culturalmente se nos enseña, lo que socialmente es aceptado, lo que no. Y bueno, pues es como que esa esencia se va llenando de algunos condicionamientos, de algunos velos. Comenzamos a ver las cosas de la manera que nos dicen que bueno, pues que es correcto o no correcto verlas.
Y a la vez nos van pasando cosas con la familia, nos van pasando cosas en la escuela, nos van pasando cosas en el trabajo y a veces eso pueden ser traumas cuando han sido situaciones muy dolorosas, pueden ser patrones de comportamiento o pueden ser también heridas. Las heridas normalmente están muy relacionadas con nuestra infancia y muchas veces no somos conscientes de ellas, pero se manifiestan en absolutamente todo lo que hacemos en nuestro cotidiano, en nuestras relaciones de pareja, con los hijos, en las relaciones laborales, en absolutamente todo. A mí en relación a agradecer el ego se me ocurría una fórmula. Un día digo, jolín, fíjate, cuanto mayor es el ego de una persona, mayor es la herida que está escondiendo y mayor el potencial de esa persona. Y no sé si esto se entiende. El ego se va formando también para defendernos de lo que nuestra mente dice que es algo agresivo, que es algo que nos agrede, porque hemos aprendido que en esas situaciones nosotros teníamos que estar en defensa para protegernos de algo. Y nuestra mente nos pone en esa defensa. Cuando estamos en esa defensa, nosotros en esa protección, estamos tratando de no sentir, tratando de no vivir la experiencia, tratando de no sufrir ese dolor, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que normalmente esas heridas han tapado también otras áreas que están en una zona oculta, que son nuestras posibilidades. Por eso digo que cuando observemos que aparece nuestro ego, que nuestro ego responde o más bien reacciona ante alguna situación o ante alguna persona por algo que nos dice, lo más importante ahí es, más allá de lo que ha hecho esa persona y más allá de a lo mejor tener que poner un límite, es darnos cuenta que ha tocado en mí. Esto que me ha dicho esta persona o esta situación que me resulta agresiva, que me doy cuenta que no me siento bien ahí, ¿qué me está tocando profundamente en mí? ¿Qué refleja? Y a veces pues puede ser una desvalorización, puede ser un no reconocimiento, puede ser un rechazo, puede ser muchas cosas. Cuando yo me doy cuenta y tomo contacto con esa herida, tengo mucha posibilidad, ya solo con darme cuenta, de que empiece un proceso de sanación en mí. Cuando ese proceso de sanación comienza, la siguiente vez que por una situación o por algo que me dice una persona yo vuelva a sentirme así de mal, seguramente ya no reacciono, sino que me doy cuenta de qué es lo que me ha tocado y tengo una posibilidad de dar, más que una reacción fuerte, una respuesta clara. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Cuando esto ocurre, cada vez que nos damos cuenta, se va sanando un poquito más esa herida. Es como que había una costra que se creó pues porque de pequeños, igual si sufrimos una situación, imaginaros, de abuso en el cole, ahora mi jefe me está exigiendo mucho, no me está respetando y yo me siento fatal, pero me siento fatal de forma que incluso reacciono mal y no soy capaz de dar una respuesta en la que ponga un límite a mi jefe o en la que mismamente tomen conciencia que me estoy sintiendo mal y que después de poner ese límite yo me voy de ese trabajo porque no es para mí. Cuando nos damos cuenta de eso, tenemos la posibilidad ya de dar respuesta. Es como que esa herida que se destapa de la infancia y que tenía ya una costra, la levantamos un poquito, sale pus, empieza a sanar y cuando comenzamos a sanar esa piel ya se restaura, esa piel comienza a estar más suave, comienza a estar más sensible porque en la costra, en la postilla, cuando se nos toca no notamos, solo notamos dolor, pero esa piel que ya tapa una herida sanada empieza a recuperar su sensibilidad, su percepción y ya tiene ese sentir al ser tocada. Es muy importante esto porque normalmente cuando nos hemos defendido no nos damos cuenta de nuestras posibilidades. Volvamos al ejemplo de la persona que ha sufrido o está sufriendo un abuso en el trabajo por parte de su jefe y sufrió un abuso en la infancia. Imaginad en el colegio por parte de compañeros. ¿Qué ocurre cuando esa persona empieza a tomar conciencia de que esa relación con el jefe le está reflejando lo que le pasaba con los compañeros en el colegio? Ya, aparte de sentirse mal, toma conciencia de que eso es un abuso y ya comienza a sentir claramente cuál es la respuesta y qué quiere hacer en relación a ese trabajo. Esa es la primera parte en la que empezamos a sanar. Cuando damos pasos, porque por ejemplo me he dado cuenta
y esa relación con mi jefe está suponiendo un abuso, yo le he puesto el límite y esa situación no cambia, yo puedo tomar la decisión de irme a otro trabajo. En cuanto tomo esa decisión o me abro a la vida diciendo, pues aparentemente no puedo hacer nada porque necesito este salario, porque mi familia depende de mí, pero sé que esto no es para mí, me abro a la vida, me abro a la posibilidad de que me muestre un camino mejor para mí. Ahí empieza a ocurrir un proceso mágico. En cuanto yo digo, me abro a la vida, a que me traiga algo adecuado para mí, la vida empieza a traernos señales y situaciones. Y cuando voy cada vez mirándome más, dejándome sentir, dándome cuenta de lo que me afecta esa situación, estoy sanando esa herida y estoy abriéndome a escucharme más, a sentirme más y a darme cuenta que hay dentro de mí. Y dentro de mí hay unas potencialidades, hay unos dones, hay unos talentos con los que no había tomado contacto antes, porque estaba atrapada igual en esa situación, porque creía que no podía hacer otra cosa, porque no me había dado cuenta de que esa relación con mi jefe estaba suponiendo un abuso y yo no merecía eso y necesitaba otra situación en mi vida. Cuando eso ocurre y empiezo a tomar contacto con mis dones, con mis talentos, se me están abriendo otras posibilidades. Y entonces comenzamos a sentir alegría, comenzamos a ver otras actitudes, otras cosas que podemos hacer. Si seguimos en esa apertura a la vida, aunque a lo mejor nos dé miedo, porque supone un cambio, quizás supone un cambio, y no sé cómo lo voy a hacer, no sé por dónde empezar, no sé cómo me las voy a apañar, que decimos muchas veces. Si seguimos en esa confianza y vamos dando pequeños pasos, ahí lo que ocurre es que comenzamos a recibir todo aquello que necesitamos. Yo digo que la vida nos acompaña cuando damos un paso, cuando sabemos qué queremos, aunque no sepamos cómo lo vamos a hacer. Y siempre después de estos procesos hemos crecido y crecemos mucho. Entonces ahí, por eso digo que muchas veces cuando el ego se muestra es una gran posibilidad, porque nos permite sanar y nos permite volver a nosotros, a esa esencia, a ese amor que somos, y desde ahí abrirnos y poder desarrollarnos en todas nuestras capacidades. Y claro, esto pues puede sonar muy a teoría, aun con el ejemplo que he puesto, pero todos seguro, bueno, gracias a los que estáis conectados, hola a todos, gracias. Todos hemos tenido la experiencia de momentos de gran conexión, de sentirnos profundamente en alegría, en felicidad, en serenidad. Puede haber sido en un momento de contacto en la naturaleza. A veces ocurre también cuando nace un hijo y se abraza a ese hijo, también ahí son momentos de pura conexión. Cuando estamos en un abrazo con una persona, algo que nos ha conectado mucho con la vida, con el sentir esa alegría, esa plenitud. Desde ahí todo se ve muy, muy diferente, porque estamos en contacto con esa naturaleza esencial que decía al principio, con esa luz, con ese amor que somos. ¿Qué ocurre? Que en la vida cotidiana no podemos estar continuamente en ese estado, al menos la mayor parte de los humanos. Yo todavía no lo he conseguido. Pero sí que podemos, cada vez que nos damos cuenta, volver ahí. Volver a esa sensación, a ese sentirnos y desde ahí poder vivir en nuestro cotidiano. ¿Vamos a estar siempre alegres, siempre felices? No, pero es un lugar desde el que todo lo que viene lo podemos vivir con serenidad y con una apertura grande. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando me doy cuenta que algo me está enfadando muchísimo? Pues tengo varias opciones. Huir de la situación que me enfada, culpar a la situación o culpar a las personas que en teoría me están produciendo ese enfado, o mirarme profundo, darme cuenta de qué produce en mí ese enfado, qué resorte, qué está tocando en mí que me hace saltar.
Cuando voy ahí, cuando voy a ese darme cuenta y estoy en esa sanación, algo en mí se está abriendo. Se está abriendo y estoy pudiendo tomar contacto profundo conmigo. Cuando tomo ese contacto profundo, tengo posibilidad de volver a esa esencia, de volver a esa luz. De hecho, ¿cómo podemos sanar? Hay muchas maneras, hay muchas terapias, podemos trabajarnos a nivel psicológico, ver cómo está nuestra estructura mental, ver cómo ordenar eso, ver cómo sacar información que igual está a nivel subconsciente y que no somos conscientes en este momento. Podemos trabajárnoslo así. Y todo eso, todo ese darnos cuenta, nos va permitiendo ir cada vez más hacia nosotros mismos, hacia ese yo esencial. La propuesta, desde mi experiencia, es que cada vez que nos damos cuenta, es muy importante que volvamos a esa esencia para que realmente se produzca de una forma muy profunda la sanación. Porque si solamente lo trabajamos a nivel mental, nuestra mente puede colocarse durante un tiempo, pero cuando vuelve a haber una situación que nos mueve mucho, nuestra mente va a volver a analizar todo lo pasado, va a volver a recordar situaciones que nos hicieron sufrir, que son similares, o la mente evalúa que son similares a las que estamos viviendo, y en esa evaluación nos va a poner en alerta, nos va a poner en defensa, nos va a poner en miedo. Y desde ahí realmente no resolvemos nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ocurre si yo me quedo en quietud, pongo por ejemplo una mano en mi corazón, respiro profundo, me dejo sentir esa respiración, me dejo sentir ese latido y desde ahí cuando siento mi cuerpo en esa respiración puedo observar mi mente, puedo darme cuenta de esos pensamientos que me están poniendo en miedo. Puedo darme cuenta de cómo igual mi cuerpo se ha tensado, se ha cerrado mi pecho, estoy con dificultad para respirar. Puedo darme cuenta de que hay una emoción de angustia, de miedo, de tristeza, de malestar. Cuando estoy ahí, desde esa respiración, desde esa serenidad, dándome cuenta, estoy permitiendo traer al consciente algo que no estaba en una parte que yo podía ver. Y cuando me doy cuenta, eso ya no me afecta de la misma manera y a la vez puedo permitir que la emoción se libere. A lo mejor es quedarme en quietud un rato y dejarme sentir esa angustia en el pecho, esa dificultad al respirar y permitir desde esa observación, sin juicio, que se libere, que pueda poquito a poco el pecho ir liberándose y la respiración recuperando su profundidad. Cuando hago esto, estoy desde esa parte profunda, desde esa presencia, desde ese sentirme, observando lo que humanamente está ocurriendo en mi cuerpo físico, lo que está ocurriendo en mi mente, lo que está ocurriendo en mi emoción, cómo está mi energía, si mi energía ha bajado, si estoy cansada. Puedo darme cuenta de todo eso y ya no estoy arrastrada por esa situación. Este darme cuenta está iniciando una sanación. Si yo sigo ahí, en ese respirar, en ese observar los pensamientos, sin irme en un discurso mental, sin irme con mi mente, en analizar todo lo que ha pasado, en creerme todo lo que me dice que puede ocurrir, y yo continúo ahí, en mi corazón, en sentir mi respiración, en sentir mi latido. Todo eso se va serenando, la mente se va calmando, me voy dando cuenta de que esos pensamientos no son reales, que no sé lo que va a ocurrir,
que lo que ha ocurrido anteriormente, y mi mente me lo recuerda como una alerta para que ahora mismo me proteja, no es lo mismo que está ocurriendo ahora. Me voy a dar cuenta de que al quedarme en esa quietud y acompañarme desde ese no juicio, esa emoción se libera, se va sanando y cada vez estoy más en esa presencia, en esa presencia, en esa observación serena. Y esa presencia me lleva a mi yo esencial, a esa energía, a ese alma que decíamos al principio, que está habitando este cuerpo humano. Y sigo ahí, en esa serenidad, en esa presencia, en esa escucha, el tiempo que sea necesario. Igual son unos minutos, igual he de volver ahí durante días, hasta que llegue una serenidad sobre esa situación, hasta que la emoción se libere del todo. Y me quedo en esa quietud interna y en esa confianza. Y cuando permanezco ahí, y cuando vuelvo ahí todas las veces que me es necesario, llega un momento en el que viene una claridad en relación a esa situación. Y es una claridad interna que no procede de la mente, que viene de esa conexión con mi esencia, de esa conexión con un campo de todas las posibilidades desde ahí. Y entonces empiezan a surgir los milagros. Esa situación laboral que era muy estresante, donde mi jefe abusaba de mí, que yo creía que no podía de ninguna manera resolver, que no podía salir de ahí porque necesitaba ese dinero, por ejemplo, ya no es tan importante, ya quizá haya otras maneras. Y ahí empiezo a abrirme, a que pueda haber otras posibilidades. Y ahí empiezo a preguntarme cómo me siento yo. ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Me hace feliz estar en ese trabajo? Pues no. ¿Qué es lo que realmente me haría feliz a mí? Y ahí hago un proceso de ir hacia mi interior, de ir a conectar conmigo, de ir a conectar con esa parte que recuerda lo que desde pequeñita le gustaba, lo que le hacía feliz desde muy chiquitina. Y ahí recupero un contacto con mis dones, con mis talentos, con lo que he venido yo a traer y a aportar aquí. Y si sigo en este compromiso conmigo de mirarme, de atenderme, me doy cuenta de que ese ego que se manifestaba en reacciones cada vez está más sereno, cada vez me es más posible dar una respuesta y cada vez me muestra más a través de esas situaciones, a través de esos procesos que a veces paso de forma dolorosa, otras posibilidades. Y entonces ahí me pregunto y digo, ¿el ego es un problema? ¿O realmente le he de agradecer que me ha mostrado esas dificultades que estaban en esa parte mental, en esas heridas que se han formado, que no permitían que yo entrase en contacto profundo con lo que soy, con lo que quiero hacer, con lo que he traído para dar aquí? Y en ese proceso de sanación, mi ego, mostrándome todo eso, me está ayudando a que pueda ir tomando cada vez más contacto conmigo. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí?
a veces durante nuestra vida no nos es tan sencillo volver a conectar profundo con nuestra esencia, y todos vamos encontrando modos. Hay personas que es a través de la meditación, hay deportistas que dicen que cuando están en la competición, en el entrenamiento, entran en un estado profundo de conexión consigo mismos, que para ellos, por ejemplo, correr es una meditación, y ahí les llega claridad de muchas cosas, les llega conexiones muy profundas, ideas reveladoras de lo que quieren hacer. Y siempre la vida nos va poniendo una posibilidad para mirarnos más profundamente y para volver a lo que realmente somos, y que a veces por el camino hemos olvidado, se ha quedado oculto, se ha quedado tapado por esa estructura que hemos ido formando pues para manejarnos en la vida y para defendernos, entre comillas, de situaciones que nos han resultado dolorosas. Es muy bonito ver cómo cuando una persona hace un proceso de transformación profunda, cada vez va conociendo más ese ego, va relacionándose con él desde un no juicio, va amando cada parte que descubre, que no le gusta mucho, pero que está ahí porque puede ser un aspecto de envidia, puede ser un aspecto de egoísmo, y va reconociéndose y aceptando eso en sí mismo, en sí misma, va aprendiendo a amarse con eso que se refleja, y así se va transformando, y vemos cómo esas personas cada vez sonríen más, cada vez son más amables con ellas mismas, con los demás, cada vez reaccionan menos y responden de mejor manera, cómo su vida se va transformando y se van produciendo a veces grandes cambios, desde poquito a más grande, donde pues cada día están más en ese contacto con lo que son y lo reflejan en lo que dicen, en lo que hacen, en esa sonrisa, en esa alegría que no tiene un motivo aparentemente externo, porque igual esa persona pues no está muy bien económicamente, o tiene un familiar que está enfermo, pero se ve como están desde otro lugar donde puede, me viene a decir, desde donde se puede expresar el amor que somos, desde donde podemos darnos más auténtica y más profundamente, y desde donde somos felices en ese sentirnos amor y en ese dar amor. Y así pues puede ir transcurriendo nuestra vida. Y a mí me resulta muy bonito observar, por ejemplo, en personas mayores, cómo cuando empiezan procesos muchas veces degenerativos, neurológicos, una demencia, un Alzheimer, esa parte de ego va desapareciendo por la propia enfermedad, y lo que queda es la esencia de esa persona, y cada vez se les ve más bonitos. Y cuando tienen momentos de, pues podemos decir, lucidez, el lugar desde donde expresan es un lugar muy hermoso, es un lugar de amor, y nos dan la posibilidad de verles en esa esencia, en ese amor que son. Y en esos momentos, cuando yo he tenido el regalo de la vida de poder ver esto, he reflexionado en cómo cuando nacemos y somos bebés estamos reflejando esa esencia, esa luz, ese amor, cuando todavía no se ha opacado por nada,
cuando no hemos vivido experiencias educativas ni muchas veces limitantes, y cómo luego en nuestra vida vamos perdiéndonos por el camino y luego van ocurriendo situaciones que nos ayudan a volver a nosotros. Pues normalmente son crisis, enfermedades, muchas cosas. Y cuando vamos llegando a la parte final de nuestra vida, vamos volviendo a ese bebé, vamos volviendo a esa esencia, ese ego por unas situaciones o por otras se va diluyendo. Y cuando observamos a estas personas es tan bonito como observar a los bebés, y yo diría que incluso más, porque si son personas queridas, a las que hemos conocido en vida y con las que hemos tenido una relación, pues podemos ver cómo toda esa parte en la que reflejaban su ego, en la que pues a lo mejor se defendían, en la que a lo mejor no nos trataron muy bien en algún momento determinado, todo eso se diluye. Todo eso ya es que no existe, no tiene ninguna realidad. Y lo que queda es precisamente lo real, que es ese amor que son. Y desde ahí lo pueden expresar. Lo pueden expresar y podemos reconocerlos en esa esencia. Y podemos recibir ese amor. Y es una gran lección, para mí ha sido una gran lección cuando he tenido estas experiencias en mi vida con seres muy queridos, porque me ha confirmado que aquello que sentimos en momentos en los que estamos en esa conexión profunda realmente es lo que somos. Entonces, bueno, pues mi invitación es a que en cada paso que damos en el camino tengamos presente pues esta verdad, me sale decir esta verdad, y que es que somos esa luz, ese amor, esa esencia habitando un cuerpo humano, y que estamos aquí para una experiencia de amor, cada uno desde nuestra individualidad, desde nuestras cualidades, desde lo que traemos para dar, de forma única, como piezas del puzzle, cada una diferentes, pero muy necesarias para conformar ese puzzle, ¿no? Y es tan bonito como poder reconocernos en ese amor y poder reconocer a los demás. Esto implica muchas cosas, implica un proceso de autoconocimiento, de no juzgarnos en todo eso que descubrimos, que muchas veces llamamos sombra y que no nos gusta, de poder aceptarnos con eso como parte humana, de abrirnos a una transformación para ir cada vez más hacia esa esencia, y desde ese modo, desde ese lugar sin juicio, poder ver en cualquier otro ser humano lo mismo, como a veces desde su parte humana está expresándose desde su ego, desde sus propias creencias limitantes, desde sus propias heridas, desde un no autoconocimiento, desde una reacción, pero que más allá de esa expresión que se da en ese ser humano, igual que se da en nosotros, está esa esencia, está esa luz. Y cuando cambiamos la mirada, cuando podemos mirar al otro desde ahí, dándonos cuenta de que está expresando una parte humana, pero pudiendo verlo en esa luz que es, se transforma la relación. Normalmente lo que ocurre es que la otra persona está sintiéndose vista más allá de lo que está expresando, reconocida en algo que sabe, siente que es o que intuye que es, aunque no esté mucho en contacto con esa esencia. Y cuando hacemos esto, es lo más revolucionario que podemos hacer en la relación con el otro, devolverle la conexión con su propia luz. ¿Cómo hacemos esto? No,
yo siento y sé que no hay que pretender nada, que pretender también viene de esa parte de ego, que desde la humildad, cuando yo entro en contacto conmigo misma y comienzo a verme yo, comienzo a reconocerme yo, comienzo a aceptarme yo, puedo desde ahí ver al otro, reconocer al otro, aceptar al otro, y eso es transformador. Es transformador para mí y es transformador para los demás. Y siento y sé que si cada uno de nosotros hacemos eso, nos responsabilizamos de nosotros mismos, no hay nada más que hacer, porque reflejaremos eso y las relaciones se transformarán, nuestra visión de la vida, nuestra percepción de lo que es la vida se va a ir transformando también, y eso nos va a llevar a la construcción de algo nuevo, de una forma de vida armónica, de una forma de vida desde esa serenidad, desde esa esencia, desde ese yo real, no desde una estructura mental. Pasaríamos así de un mundo centrado en lo material a un mundo centrado en lo esencial. Cuando estamos en este trabajo con nosotros mismos y estamos experimentando pues ese contacto con el ego, esa sanación cada vez que aparecen pues aspectos en nosotros y estamos abriéndonos a nuevas posibilidades, estamos cada uno de nosotros siendo esa pieza del puzzle en la construcción de algo nuevo. Y el otro día leía pues un post que decía algo así como, igual que el miedo se contagia, el amor también. Por lo que sabemos que eso es cierto y que cuando decidimos levantarnos y poner una sonrisa y poner una actitud de alegría, de apertura, de voy a estar en respeto conmigo, voy a escucharme, voy a darme cuenta de cómo estoy, voy a atenderme en mis necesidades, vamos a estar reflejando eso. Vamos a poder poner una sonrisa en aquello que hagamos cada día y esto nos va a hacer ser cada vez más felices. Y bueno, disfrutar de la vida y disfrutar de todo. Y creo que de eso se trata. A veces me viene a comentar que también me he planteado cómo podemos hacer todo esto sin entrar en contacto con momentos de sufrimiento, con momentos, con procesos de transformación que normalmente no son agradables. Y bueno, un poco la conclusión es que en este mundo vivimos en una dualidad, entonces experimentamos la belleza porque también podemos experimentar la fealdad, experimentamos el amor porque podemos experimentar el odio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que no hay otro modo que tomar un contacto profundo. A mí me venía cuando estaba pensando en este vídeo la idea de que la sombra nos conduce a la luz y que sin esta intervención de esa parte de ego, nosotros de ninguna manera podríamos volver a nuestra parte más esencial. Y quizá el camino que hemos venido a recorrer aquí, a este mundo dual, a este planeta tan hermoso, es un camino de sanación y de amor para volver a lo que realmente somos, a esa esencia. Y iba a decir sería, pero me viene la palabra es. Es maravilloso que estemos construyendo ese mundo nuevo, porque cada paso que damos, cada uno de nosotros, cada vez que nos atrevemos a mirarnos, a atravesar un proceso, a sanar una herida,
a recibir ayuda cuando a veces tenemos que afrontar una herida por un trauma muy gordo y no podemos solos. Cada vez que hacemos eso, estamos construyendo ese nuevo mundo. Estamos sanando en nosotros y además para todos eso que se está mostrando y la apertura que está llegando a nosotros, esa posibilidad. A la vez estamos permitiendo que a través nuestro llegue a los demás. Y todos transmitimos momentos de conexión profunda, de gran belleza, cuando agradecemos, cuando sonreímos a otros, cuando podemos abrazarlos en un momento doloroso, cuando nos reconocemos en nuestra humanidad al ver a otro en la suya, cuando todo se integra, cuando no nos juzgamos ni juzgamos. Y pues eso es, eso es un poco lo que siento para compartir. Por eso el título de gracias, mi querido ego. Y me gustaría mucho que, bueno, pues que pueda servir para darnos cuenta cómo sí podemos agradecer al ego, porque nos muestra todo aquello que puede llegar en los momentos acertados a nosotros, en el momento justo, para ser sanado, y que cada vez que sanamos un poquito más, volvemos un poquito más a ese amor. Se produce la gran transformación. Me viene la imagen de la mariposa, de cómo primero está como una oruga ahí en el capullo, y a medida que se va produciendo esa transformación y se va abriendo el capullo, abre las alas, abre unas alas hermosas, muchas veces de muchos colores. Hay mariposas de muchos colores, y ahí ya puede volar y puede expresarse en toda su belleza. Y en ningún momento durante el tiempo que era capullo, la mariposa ha dicho: soy un gusano. Ay, madre mía, si es que solamente soy un gusano, no quiero ser gusano. Probablemente si la mariposa hubiese dicho no quiero ser gusano, no hubiese podido desarrollar el capullo para que se abra y se convierta en mariposa. Yo creo que la mariposa siempre sabe que es mariposa y que nosotros nacemos mariposas y no sabemos que somos mariposas. En el proceso de desarrollarnos en ese capullo, de ser primero orugas e ir transformándonos, nos olvidamos de que somos mariposas. Y si esto ocurre, ¿cómo va a salir la mariposa? Por eso siento que es muy importante que sepamos que somos mariposas. Estemos en el proceso del capullo que estemos, en el proceso de transformación que estemos. Porque si sabemos eso, si nos reconocemos en esa esencia, en esa mariposa que somos, vamos a poder hacer esa transformación y vamos a poder abrir nuestras alas. Y cuando abrimos nuestras alas vamos a mostrar esa belleza, esos colores que cada uno traemos y que es tan hermoso. Dices, la mariposa, ¿qué aporta? Pues aporta belleza. Cuando la vemos nos conecta con la belleza, nos conecta con la alegría, con lo que somos. Y así todo. Todo en la vida, en la naturaleza, nos va devolviendo a que nos reconozcamos en esa mariposa y a que podamos permitir la transformación del capullo, acompañándonos con mucho amor, para que podamos abrir nuestras alas con todas las potencialidades y expresar esa belleza que hemos traído cada uno de una forma peculiar y única en ese puzzle para dar al mundo. Bueno, pues eso es.
muchas gracias a todos los que os habéis incorporado y que habéis visto el vídeo. Gracias también a las personas que lo veáis. Confío en que aporte, en que aporte un granito de luz para que todos abramos las alas y seamos mariposas expresando nuestra belleza. Que sepamos que todos somos mariposas y que podemos ir ahí, a abrir nuestras alas y a expresarnos en eso que hemos traído, en esos colores para esta vida. Bueno, no sé si queréis, de los que estáis conectados, compartir algo, comentar algo. Muchas gracias, dice Emilio Ramón, gracias a ti. Bueno, pues queridas mariposas, os saludo desde la mariposa que soy y muchas gracias. Feliz noche aquí porque deben ser ya las 8:00 y feliz vida para todos. Un abrazo grande y hasta el próximo directo.